Imagina lo siguiente, estás caminando por una calle concurrida cuando ves a un hombre con un tierno tropiezo y suelta tu billetera. Sin dudarlo, lo tomas y corres tras él para regresar. Él te agradece con una sonrisa, y sigues tu camino, complacido de haber hecho algo bien. Ahora imagina un escenario diferente. Ves esta misma billetera caer, pero esta vez algo dentro de ti duda. ¿Qué pasa si yo solo obtuviste el dinero? ¿A quién notarías? Es solo un pensamiento, pero se queda allí. ¿Qué pasa si, algún día, realmente lo haces? Ahora viene la pregunta más inquietante. ¿Qué pasaría si comienzas gradualmente a cruzar pequeños límites sin darte cuenta? ¿Podría algún día volverse irreconocible para usted? La respuesta puede ser más aterradora de lo que piensas. La verdad es que la transformación de una buena persona en algo oscuro rara vez ocurre abruptamente. No hay tiempo exacto en el que alguien elija volverse cruel, corrupto o inhumano. Lo que realmente sucede es una secuencia de pequeñas decisiones, cada una aparentemente inofensiva, pero que en conjunto dan forma a una nueva identidad. La historia está llena de personas que comenzaron como ciudadanos comunes y terminaron como protagonistas de tragedias morales. Los líderes que creían que estaban haciendo las atrocidades bien y justificadas. Gente común que fueron empujadas a acciones que nunca imaginaron. ¿Pero eres inmune? El experimento de Stanley Milgram ha demostrado que la mayoría de las personas pueden ser llevadas a cometer actos impensables con solo obedecer las órdenes. El estudio de Philip Zimbardo mostró que el entorno tiene el poder de transformar a cualquiera. Esto significa que nadie se salva. Ni siquiera tú. Yo tampoco. Pero si este proceso ocurre tan sutilmente, ¿cómo podemos reconocerlo antes de que sea demasiado tarde? Hoy, exploraremos los signos invisibles de esta transformación, lo más importante, cómo evitarla. ¿Has oído hablar de la teoría acuosa? Dicen que si ponemos una rana en agua hirviendo, salta de inmediato. Pero si la temperatura aumenta lentamente, no se da cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. Esto también sucede con la moral humana. Nadie se despierta un día y decide abandonar sus principios. El cambio ocurre lentamente, casi imperceptiblemente. Pequeños resbalones éticos, que una vez parecerían impensables, comienzan a justificarse con frases como no son tan graves o todos lo hacen. Pero cada concesión empuja a la persona un paso más profundo, hasta que, sin darse cuenta, ya no es lo mismo. Este fenómeno se llama efecto de pendiente resbaladiza, un concepto ampliamente estudiado en psicología y filosofía moral. En 1996, el psicólogo David Luban analizó cómo los pequeños actos de corrupción pueden transformar con el tiempo a las personas intactas en personas completamente diferentes a un día. Uno de los ejemplos más impactantes ocurrió durante el Holocausto. A principios de la década de 1930, muchos ciudadanos alemanes no imaginaron que llegarían al punto de apoyar el exterminio masivo. Pero la progresión fue sutil. Comenzó con el discurso de odio, luego vino la segregación, seguida de restricciones menores, y finalmente la normalización del horror. El mismo patrón se repitió en 1994 en Ruanda. La masacre de 800,000 personas no ocurrió de la nada. Fue precedido por años de propaganda deshumanizante, en la que la etnia Tutsi fue retratada gradualmente como enemigo. Se ignoraron pequeños actos de violencia, creando un camino sin retorno. Pero esto no solo sucede en grandes tragedias históricas. Sucede a nuestro alrededor. Un estudio de revisión comercial de Harvard mostró que el 70% de las personas que cometen fraude en el trabajo comenzaron con pequeñas desviaciones éticas, c. La mente humana se adapta rápidamente. Que una vez parecía mal, con el tiempo, se vuelve normal. Ahora, piénselo. ¿Cuántas veces te has permitido pequeñas desviaciones pensando que no eran importantes? Si la moralidad se desgasta lentamente, ¿cómo podemos evitar este otoño? Si alguien le ordenara que dañara a alguien más, ¿obedecería? La mayoría de la gente diría que no. Después de todo, creemos que somos propiedad de nuestras acciones. Pero la realidad es mucho más inquietante. En 1961, un psicólogo llamado Stanley Milgram C. El experimento fue simple.
Los participantes recibieron instrucciones de aplicar descargas eléctricas a un extraño cada vez que perdía una respuesta. A medida que aumentaban los errores, los choques se volvieron más intensos, alcanzando un nivel potencialmente fatal. Lo que los participantes no sabían era que los choques eran falsos y la persona electrificada era un actor. ¿El resultado? El 65% de los participantes obedecieron hasta el final, aplicando los máximos choques de 450 voltios, incluso escuchando gritos de dolor y súplicas para detenerse. Continuaron porque un hombre blanco, que representa la autoridad, dijo: "El experimento debe continuar". ¿Qué llevó a estas personas a hacer algo tan contrario a su moral? La respuesta radica en el poder de la obediencia ciega. Cuando un comando proviene de una figura de autoridad, nuestro cerebro busca justificaciones para evitar la incomodidad de la culpa. Llegamos a creer que no somos responsables de la acción, solo seguimos las órdenes. Este fenómeno no está restringido a los laboratorios. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados alemanes dijeron que solo estaban cumpliendo órdenes. En 1971, el experimento de la prisión de Stanford, dirigido por Philippe Zimbardo. Hoy vemos reflejos de esto en el entorno corporativo, las fuerzas militares e incluso las instituciones religiosas. Cuando alguien cree que así es como deberían ser las cosas, su moralidad se vuelve secundaria. Entonces surge la pregunta: si la autoridad puede llevarnos a superar nuestros propios límites, ¿cómo podemos evitar convertirnos en solo un sistema de engranajes? ¿Qué sucede cuando un grupo completo comienza a pensar de la misma manera? Y peor aún, ¿cuando decide que hay un enemigo para ser luchado? Desde los amanecer de la civilización, los humanos tienen una necesidad innata de pertenecer a grupos. Esta característica fue esencial para nuestra supervivencia. Estar en la comunidad significaba protección, acceso a recursos y una identidad compartida. Sin embargo, esta misma necesidad puede convertirse en un arma peligrosa. En 1979, el psiquiatra de identidad social de Henry Tajfel teoría, explicando cómo las personas tienden a dividir el mundo entre nosotros y ellos. Este fenómeno crea un efecto devastador. Cuando identificamos a alguien como parte de nuestro grupo, desarrollamos empatía y solidaridad. Pero cuando vemos al otro como extraño, este vínculo se desmorona, y aquí es donde comienza la deshumanización. La historia nos muestra el impacto mortal de esta mentalidad. Durante el genocidio en Ruanda, las radios transmitieron mensajes que llaman a la etnia tutsi de las cucarachas. Prepare 100 días. En la Segunda Guerra Mundial, la propaganda nazi describió a los judíos como ratas, reduciendo su humanidad para justificar los campos de concentración. Esto puede parecer lejos de nuestra realidad, pero sucede todo el tiempo. En el entorno digital, esta lógica se manifiesta en discursos de odio y linchamientos virtuales. En las redes sociales, es fácil atacar a alguien que piensa de manera diferente cuando no lo vemos como un ser humano, sino como un oponente. El efecto es claro: cuanto más percibimos a la otra como una amenaza, menos empatía sentimos. Y sin empatía, cualquier acto contra él se vuelve justificable. Pero, ¿hay alguna manera de prevenir esta fragmentación social? ¿Cómo evitar caer en la trampa de demonizar a quienes no están de acuerdo con nosotros? Si hay algo que hemos aprendido hasta ahora, es que nadie está completamente a salvo de esta transformación. El camino hacia la oscuridad no es un gran salto, sino una serie de pequeños pasos casi imperceptibles. La historia demuestra que las buenas personas pueden cometer actos terribles, no porque nacieran mal, sino porque el medio ambiente, las presiones sociales y la necesidad de justificar sus propias acciones. El error más peligroso que podemos hacer es creer que somos inmunes. La verdadera pregunta no es solo: ¿podría pasarme esto? ¿Pero ya está sucediendo? Las primeras señales pueden ser sutiles. Pequeñas desviaciones éticas. Silencios frente a las injusticias. El conformismo que nos impide cuestionar órdenes o normas desafiantes. Cada opción, por pequeña que sea, nos acerca a un lado u otro. Pero si es tan fácil deslizarse al error, ¿cómo podemos mantenerlo en el camino correcto? La respuesta no es considerarnos moralmente superiores, sino permanecer atentos. La autoconciencia es nuestra mayor defensa. Debemos cuestionar constantemente nuestras acciones.
¿Estoy justificando algo que una vez consideré mal? ¿Seguía mi moralidad por principios o conveniencia? ¿Estoy viendo personas a mi alrededor como humanos o como el otro? Además, es esencial rodearse de personas que nos desafían a ser mejores, que nos recuerdan nuestros valores cuando estamos a punto de cruzar una línea invisible. Al final, la diferencia entre un héroe y un monstruo no es el destino, sino las opciones tomadas en el camino.